buenas, pero el camino no es el correcto, entonces ahí es lo complicado. Bien, ¿qué más podemos decir de la Asamblea General? Ayer también repasábamos un poquito, ya me recordé, acerca de el Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo les pedí favor que hicieran una tarea, ya la mayoría la entregó, ¿verdad? Y el tiempo se venció, pero yo les preguntaba, y esto sí, no quiero que se nos olvide, por favor, quién era el que ejercía la política exterior del Estado de Guatemala. Es el presidente de la República y se lo delega al ministro de Relaciones Exteriores. Así es, pero se recuerdan que yo les decía también, bueno, la delegan el señor ministro, pero no necesita realizar un documento para hacerlo, sino que ya lo tiene el ministro como tal según las funciones que la propia ley del Ejecutivo le ha otorgado, ¿verdad? Entonces eso creo que también está claro. Además de ello, hablamos acerca de los plenos poderes y les dije, lo vamos a ver más adelante cuando veamos todo el tema de convenios y tratados y cómo se negocian y se ratifican, que es un poquito, pues no complicado, pero a veces confuso, creo. Y para la clase de hoy vamos a ver el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Creí que, y lo tenía planeado como que hoy vamos a terminarla, pero se me extendió creo que un poco más porque había muchos puntos importantes que quería tocar y la presentación creo que la alargué. Sí, ¿Cuál dijo que era el tema, Alexa? El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ayer estábamos viendo qué órganos tenía la ONU, sus órganos principales, y entonces vimos Asamblea General, Consejo Fiduciario, Consejo Económico Social, Secretaría General, y no sé cuál se me escapa por ahí, pero para que lo vayamos teniendo en cuenta. No sé si Mercedes me puede hacer favor de proyectarnos el videito que le compartí. Ahora mismo voy a hacerlo, licenciada. Por favor, perdone. Mientras Mónica tiene su mano levantada. Sí, Mónica. Bueno, creo que la subió ahí de más. Y yo ahorita me conecto ya desde la computadora. Está terminando de emitir algunos compañeros, licenciada, y empiezo a proyectar. Muy bien, gracias, gracias. Decirles que no sé si ya les compartieron el calendario de evaluaciones. Sí, licenciado. Ya se los compartieron, ¿verdad? Nosotros estamos, si no recuerdo mal, para el 31. Pues 31, si no estoy mal, porque nos lo cambiaron como 3 veces, entonces estamos 29, 30, hasta que paramos al 31. Usted me dice, Mercedes, por favor, solo nos dicen si ya se estamos puede. listos. Gracias, si se puede ver y escuchar por ahí. ¿Listo? Bien, gracias Mercedes. Ese es un
Mini resumen. Ese es un mini resumen de lo que vamos a ver hoy del Consejo de Seguridad. ¿Se recuerdan ustedes cuando, creo que iniciando tal vez a ver este tema de la ONU, veíamos nosotros quiénes eran los miembros del Consejo de Seguridad? ¿Quién recuerda quiénes eran los miembros de este Consejo de Seguridad? Son los permanentes. Sí, Harold, perdón. Es Rusia, China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra. De acuerdo. Y tienen por ahí, gracias Harold, y tienen por ahí su Carta de las Naciones Unidas. Sí, aquí la tengo. Gracias. Que vayamos a buscar ahí el fundamento de quiénes son los miembros permanentes de ese consejo. Artículo 23 del Consejo de Seguridad. Démosle lectura, por favor. Yo mientras me estoy aquí conectando, ya me van a ver en la compu, perdón. Pero démosle lectura. Numeral 2 sería, licenciada, el fundamento es el artículo 23, pero es el numeral 2. Bueno, pero uno que me lo lea de usted. Los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad serán elegidos por un periodo de 2 años en la primera elección de los miembros no permanentes, que se celebre después de haberse aumentado de 11 a 15 el número de miembros del Consejo de Seguridad. 2 de los 4 miembros nuevos serán elegidos por un periodo de 1 año. Los miembros salientes no serán reelegibles para el periodo subsiguiente. Es el numeral 2. Ok, pero ¿y el primero? Primero, ahorita se lo leo, dice, el Consejo de Seguridad se compondrá de 15 miembros de las Naciones Unidas, la República de China, Francia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América. Serán miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Asamblea General. Elegirá a otros 10 miembros de las Naciones Unidas que serán miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, prestando especial atención en primer término a la contribución de los miembros de las Naciones Unidas, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional y a los demás propósitos de la organización, como también a una distribución geográfica equitativa. Perdónenme, tenía mi micrófono desactivado. Bien, Harold, gracias. A esa parte quería ir, porque ahí nos establece los países de la Unión Soviética. Y obviamente, pues esta ya dejó de existir, ¿verdad? Tenemos o podemos leer nuevamente esa parte ahí, Harold. Disculpe, solo la parte conducente. Gracias, Mercedes. Ok, dice... el Consejo de Seguridad se compondrá de 15 miembros de las Naciones Unidas, la República de China, Francia, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahí quedémonos. ¿Quién lo reemplaza entonces? Rusia. Rusia. Entonces, sí tenemos claros quiénes son los 5 que nos representan o que son los permanentes dentro de ese Consejo de Seguridad. Yo no sé por qué siempre le quiero meter el Nacional de Seguridad, creo que estoy con eso ya. Decirles también que a estos 5 se les denomina los 5 grandes, así lo van a escuchar. Y aquí entonces, ¿por qué creemos nosotros que dejaron a estos 5 países como miembros permanentes y casi que fundadores de la ONU, verdad? ¿Por qué creemos nosotros que dejaron a estos países? Los que tienen la mayor potencia nuclear, económica y los que fueron ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Y fíjense ustedes que China no hace mucho, pese a que digamos está dentro de los 5 miembros permanentes, pues se ha vuelto pues una potencia en ascenso, ¿verdad? Como tal, ustedes ven, China ha logrado meterse por todos lados. Pero ¿cuál es el problema con China y cuál es el otro
el otro país, sí, Dani, que se está peleando con China para tener ese reconocimiento. Dani, por favor. Licenciada, tengo entendido que desde el 2020 China es la potencia mundial más grande del mundo. Se la quitó a Estados Unidos en ese año. Y tengo entendido que desde entonces Estados Unidos. Se nos fue Dani, ya no le escuchamos lo último, pero creo que alcancé a escuchar que, digamos, China ya se había convertido en la mayor potencia. Sí, en algún punto, digamos, se consideró así, pero luego bajó y ya está en ese ascenso, ¿verdad? Pero sí está dentro de esas potencias del mundo. Re bien, Dani, gracias. Ya no le logré escuchar como lo último. Pero ¿cuál es el problema? ¿Han escuchado ustedes? Y Guatemala estuvo ahí también metida con el tema Taiwán. ¿Lo han escuchado ustedes? Sí, licenciada, que Taiwán todavía no ha sido reconocido por las Naciones Unidas y por eso es que China reclama a Taiwán como una isla que le pertenece a ellos. Así es, y entonces ya la ONU le da este reconocimiento a China como tal, no a Taiwán, y entonces ya se incorporan, pese a que ya estaban como esta China reconocida como tal, ¿verdad? Sin Taiwán por el momento. Bien, entonces tenemos que son 15 miembros, 5 miembros permanentes. Tal vez Mercedes, perdonen, voy a tratar de proyectar, bueno, todavía no logro cargar mi presentación. Si pudiéramos ir hasta la parte final de la presentación, disculpe. Licenciada, usted me dice hasta dónde. Perdonen. Y disculpen, me voy quedando así, pero creí que iba a venir más temprano, pero verdad el tráfico estaba complicado. Pero ya estoy aquí instaladísima y nos va a dar tiempo de hacerlo todo. A ver. Si vamos ahí. Uno más. Otro poquito. Miren, regresemos un poco, Mercedes. Disculpe. Gracias. Esto se nos olvidaba de ayer. Acerca de la naturaleza y funciones de la Asamblea General, ahí veníamos, ¿verdad?, con ese tema. Deliberativas, contraloras financieras, electivas y constituyentes. Esto es bien importante, pero se recuerdan que vimos cómo la Asamblea no tiene fuerza coercitiva como tal, ¿no? O sea, no pudieran los estados tener como esa obligación de cumplir. Obviamente hay ciertas formas de poder controlar ese tipo de obligaciones que los estados contraen y que siendo los locos, por decirlo en palabras más sencillas. Pero traigo esto porque quiero que veamos o vayamos a ver la diferencia con el Consejo de Seguridad. Continuemos. Vamos a ver. ¿Otra vez? ¿Otro más? Ahí vamos entonces. ¿La anterior? Ahí estamos. Bien, entonces, su fin principal, mantener la paz y la seguridad internacional. No le dieron nada difícil al Consejo de Seguridad. Fíjense que algunos consideran que este consejo o este órgano de la ONU es el más importante. ¿Y por qué creemos nosotros que va a ser el más importante? Es cierto, mantiene la paz y la seguridad internacional, pero básicamente muchos dicen que es el que dirige la ONU, porque a partir de él se hacen recomendaciones, se ejecutan ciertas acciones, siempre la mayoría pasan por ahí, ¿verdad? Por supuesto, siempre y cuando sean relacionadas al tema de la paz y la seguridad internacional. Regresemos a la misma que teníamos. Ay, gracias. Y aquí viene la diferencia o el por qué se dice que es el más importante, y yo les estaba viendo las funciones de la Asamblea General, digamos, y su naturaleza en si tenía deliberativas, constituyentes, ¿verdad? Que era la que estábamos viendo ahí, contraloras, y bien, aquí está. Entonces, es que estas decisiones, según la Carta de las Naciones Unidas, o ¿cómo se le llama también a la Carta de las Naciones Unidas? Se los acabo de decir. Carta de San Francisco.
Gracias. Carta de San Francisco. Son decisiones de cumplimiento obligatorio para los Estados miembros. Aquí sí o sí las tienen que cumplir. ¿Y cómo obligo yo a los Estados? Pues los voy a obligar a través de sanciones económicas, embargos, y vimos el caso de Cuba. Ayer nos lo mencionaban, ¿verdad? ¿Quién fue el que nos estaba mencionando que habían votado siempre por sancionar a Cuba y que pudiera tener ese bloqueo económico que obviamente ningún país quiere, porque impide el crecimiento del mismo? Entonces, en el Consejo de Seguridad, por favor, pongámosle mucha atención, sus decisiones y resoluciones son de cumplimiento obligatorio para los Estados miembros. Aquí podemos ver también quiénes son los permanentes y los no permanentes, y ahí les puse yo hasta el año, ¿verdad? ¿Que son cuántos entonces los no permanentes? Dos permanentes, 10 y 5 permanentes. Gracias, Norman. Fíjense que estos, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver, creo que por ahí tengo el procedimiento. Duran en funciones un periodo de 2 años, pero están divididos como son 10, 5 países tienen que ser electos de África y Asia. 5 países. 2 de Latinoamérica, ahí llevamos 7, 1 de otros países, no importa la región, llevamos 8, y los otros 2 que sería uno de Europa Occidental y otro de Europa Oriental, si no estoy mal. Pero digamos, tienen que hacer esta distribución para que todas las regiones estén representadas. Hoy por hoy ejerce la presidencia de este Consejo de Seguridad, que es rotativa, Estados Unidos, a través de Linda Thomas, que es presidente del Consejo Nacional de Seguridad. Miren, pues yo insisto con Consejo Nacional, bórrenlo ahí, por favor, estoy traumada con ese es nuestro, es Consejo de Seguridad. Luego se las vamos a modificar cuando la compartamos. Bien, la siguiente, por favor, Mercedes, disculpe. Y aquí está, el periodo de funciones. Todo esto que yo les estoy poniendo acá está en la carta, ¿verdad? Entonces, ningún problema con que lo encontremos. Los miembros no permanentes, entonces, elegidos por un periodo de 2 años. Eso clarísimo, por favor. La primera elección de los miembros no permanentes que se celebre después de haberse aumentado de 11 a 15, porque en algún punto tuvimos 11, el número de miembros del Consejo, 2 de los 4 miembros serán elegidos por un periodo de 1 año. Por eso es que podemos regresar, Mercedes, perdone, al anterior. Ven ustedes que unos tienen 2023 y otros tienen 2024, pero es conforme fueron ingresando, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bueno, y aquí entonces cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un representante, el cual debe encontrarse todo el tiempo en la sede de la Organización de Naciones Unidas. ¿Y dónde está esa sede? ¿En qué país o en qué ciudad? Estados Unidos, Nueva York. En Estados Unidos, en Nueva York. No obstante, la misma Carta de las Naciones Unidas, gracias Harold, habilita para que nos podamos reunir nosotros como Consejo de Seguridad, ya no nacional, por favor, esos son errores míos, Consejo de Seguridad en cualquier país del mundo, más si hay una emergencia, ¿verdad? Pero siempre debe haber un representante de estos 10 estados en la sede de la ONU en Nueva York, por cualquier emergencia que se pueda dar. Ya ven que las guerras o los conflictos estallan en cualquier momento y entonces tienen que estar ellos siempre en el momento y en el lugar indicado. La siguiente, por favor. Gracias, Mercedes. Bien, el derecho al voto. Y aquí vamos a volver un poquito controversial y ya volvemos a aquel tema de si tienen los mismos derechos o no los estados fundadores. En este caso, digamos, ustedes tendrán los mismos derechos los 5 permanentes que los temporales. ¿Qué consideran ustedes? Yo creo que tienen más derechos los permanentes que los temporales. Los permanentes, sí. Fíjese que pese a que pudiéramos decir, ay, no, tienen los mismos, Freddy nos dice, tendría que ser que sí. Pero los permanentes o los, ¿cómo se le llama también a esos 5? 5 grandes. Los 5 grandes, gracias, Dani. Esos 5 grandes, fíjense ustedes que
por ser ellos los fundadores, porque ya nos dijeron ellos son los que fueron ganando la Segunda Guerra Mundial, porque ellos son los que tenían en su poder armas atómicas. La ONU justifica, digamos, esa parte y dice, no, es que ellos fueron los que iniciaron toda esa negociación y son potencias y se han mantenido y dan el ejemplo y ayudan a otros países. Y esa es la justificación. Pero entonces, según la Carta, en su artículo 27, cada uno tiene un voto, ¿verdad? Cada uno de los miembros del Consejo de Seguridad tiene un voto. Pero, lo pueden ver ustedes en la diapositiva, digamos, ya casi en el penúltimo, debe concurrir el voto de 5 miembros permanentes. Aquí tal vez voy a explicar antes esto. El miembro permanente tiene derecho a veto. Es decir, aquí estamos los 15 miembros, ¿verdad? Y vamos a emitir una resolución. Pero si yo soy Estados Unidos, que soy un miembro permanente del Consejo de Seguridad, o Rusia, o China, o Francia, o cualquiera de ellos, y me opongo, esa resolución se cae, porque yo tengo derecho de veto. Basta con uno de los miembros permanentes, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que, esa es la diferencia que tienen entre un permanente y un temporal, y por supuesto, como su nombre lo indica, la temporalidad. Entonces, las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones de procedimiento serán tomados por el voto afirmativo de 9 miembros. Ojo, hay 2 tipos de decisiones dentro del Consejo de Seguridad: cuestiones de procedimiento y demás cuestiones u otras cuestiones, así le denominan ellos. Vayamos a ver el 27 de la Carta. Yo más o menos fui tomando de ahí y haciéndolos en resumen para que fuera más sencillo, pero si la podemos leer en el 27, por favor. Artículo 27. Cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un voto. 2. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones de procedimiento serán tomadas por el voto afirmativo de 9 miembros. 3. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre todas las demás cuestiones serán tomadas por el voto afirmativo de 9 miembros, incluso los votos afirmativos de todos los miembros permanentes. Pero en las decisiones tomadas en virtud del capítulo 6 del párrafo 3 del artículo 52, la parte en controversia se abstendrá de votar. ¿Y cuál es el artículo 52? Veamos, Mercedes, por favor. Artículo 52. Acuerdos regionales, capítulo 8, acuerdos regionales, artículo 52. 1. Ninguna disposición de esta Carta se opone a la existencia de acuerdos u organismos regionales cuyo fin sea entender los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y susceptibles de acción regional, siempre que dichos acuerdos u organismos y sus actividades sean compatibles con los propósitos. Y 2, los miembros de las Naciones Unidas que sean partes en dichos acuerdos o que constituyan dichos organismos harán todos los esfuerzos posibles para lograr el arreglo pacífico de las controversias de carácter local por medio de tales acuerdos u organismos regionales antes de someterlas al Consejo de Seguridad. 3. El Consejo de Seguridad promoverá el desarrollo del arreglo pacífico de las controversias de carácter local por medio de dichos acuerdos u organismos regionales, procediendo bien a iniciativa de los estados interesados, bien a instancia del Consejo de Seguridad. 4. Este artículo no afecta en manera alguna la aplicación de los artículos 34 y 35. Bien, gracias, Mercedes, muy amable. Bien, básicamente, ¿verdad? Si hablamos de alguno de estos temas que nos estaba leyendo Mercedes, que es la implementación de órganos regionales que busquen la paz y que no contradigan los fines de las propias Naciones Unidas, por mencionar uno de los 3 que se nos leyeron, pues este tema, digamos, la parte interesada, yo soy soy un estado temporal, digamos, como Guatemala, y quiero crear una misión aquí, yo me tengo que abstener de votar. No obstante, tengo, digamos, interés en el asunto, pues no tendría que votar en el mismo.
Bien, vayamos entonces a nuestra diapositiva de nuevo. Ya nos está leyendo por ahí Mercedes en el 27, entonces, decisiones sobre cuestiones de procedimiento, voto afirmativo. Quedémonos en ahí estamos, gracias. Con 9 miembros. Y las decisiones del Consejo sobre todos los demás u otras decisiones, así lo vamos a encontrar doctrinariamente, pero aquí está conforme a la Carta. Serán tomadas por el voto afirmativo de 9 miembros. Incluso los votos afirmativos de todos los miembros permanentes, sujeto a 2 condiciones. Vean aquí cuando sean demás cuestiones. Esto creo que cuesta a veces entenderlo porque tenemos 2 tipos de procedimientos para votar. O si quieren vamos haciendo el repaso. Voy a terminar aquí y vamos a hacer ese repaso, creo que más sencillo. Bien, entonces sujetos a 2 condiciones. Deben concurrir el voto de los 5 miembros permanentes, ¿verdad? Para que podamos votar en demás situaciones. Ahí era donde les decía, si uno de los permanentes o de los 5 grandes no vota, se cae la resolución o lo que querramos decir. Y la parte interesada no debe votar, que es lo que nos acaba de leer Mercedes cuando nos refiere a los acuerdos regionales, por ejemplo, en el artículo 52 de la Carta. Luego, es importante tener en cuenta, pero si yo soy un país que no está o no forma parte del Consejo de Seguridad, ¿puedo estar presente en esa reunión? La Carta nos dice que pueden participar en las discusiones, pero deben de estar sujetas a estas condiciones. Ser parte en el asunto, porque yo, Guatemala, no me voy a ir a inmiscuir en un asunto donde están discutiendo sobre la seguridad en Siria, digamos, o entre Israel y Palestina, cuando yo no tengo nada que ver en el asunto, pese a que hemos dado respaldo, por ejemplo. Y no votar, ¿verdad? Cuando hablamos de no votar, es alguien que tiene la capacidad de votar, que sea los 15 estados permanentes, o obviamente usted va a estar posiblemente con derecho a voz, porque se le puede escuchar si es invitado por los miembros del Consejo, pero no vota, ¿verdad? Entonces, como ya aprendí ayer a usar la pantalla, fíjense ustedes, vamos a ver la pizarra, si logramos hacer aquí un pequeño resumen, porque esto creo que es importante que lo veamos. Yo sé que hoy tal vez la clase está más aburrida, pero esto es un poco más de teoría y entonces eso hace que sea un poco más tedioso y sé que es viernes, pero vamos a hacerlo de lo más sencillo posible, lo prometo, para que no sea complicado. Y esto me interesa mucho porque fíjense ustedes que esto va a venir en el examen. Por ahí les preguntaba yo si ya tenían las fechas. Recuerdo que estábamos para el 31, ustedes me corrigen, pero para que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Por favor, la carta, leerla porque va a venir en el parcial. Y todo el tema de la normativa que hemos visto, los fundamentos, ¿verdad? Bien, veamos entonces, ¿cuántos? Solo que no sé. Ahí está. Solo les voy a compartir. Mercedes, yo puedo compartir aquí mi pantalla. Aún usted tenga la suya. Yo creo que sí. Sí, ahí está, sí. Re bien, ahí estamos entonces. Gracias, Mercedes. Yo presumiendo que ya sabía, miren. Bien, pero ya la encontré. Bien, entonces, Consejo de Seguridad y miembros. ¿Cuántos miembros tiene el Consejo de Seguridad? 15 miembros, licenciada. Va, lo vamos a ir haciendo ahí, 15 miembros. ¿Cuántos permanentes? 5 permanentes. 5. ¿Cuántos temporales? 10. 10 temporales. ¿Los 10 temporales por cuánto tiempo? Por 2 años.
2 años. Y estos son electos por regiones, ¿verdad? Y estábamos viendo que habían de África y Asia, 5. Latinoamérica, ¿cuántos? Creo que dijo 2. 2. Permítanme, voy a ver aquí para que no me quede esto tan feo. Todavía no soy tan experta, ¿ven? Ya voy a ir mejorando, pero todavía no, ya voy a dejar de presumir que ya le aprendí el modo a esto. Latinoamérica 2, vimos también que de otros países, 1, con eso hacemos 8, ¿verdad? Y los otros 2, ¿de dónde son? Europa occidental y oriental, así dijo 1. Así es. 2. Miren esto tan sencillo, pero esto va a venir en el examen, por favor repásenlo. ¿Todos tienen derecho a voto? Sí. Todos. ¿Y quiénes tienen derecho a veto? Los 5 permanentes. 5 permanentes. ¿Cómo se les llama a estos 5 permanentes? Los 5 grandes. Los 5 grandes. Fíjense que estos resúmenes buenísimos porque en un ratito uno va aprendiendo y se le va quedando un poquito más. Y ya después si ustedes le pueden tomar una foto o algo así, y ahí tienen el chivo, ¿verdad? Para irlo haciendo. Bien, los 5 grandes. ¿Qué más vimos ahorita? Bueno, hay 2 tipos de decisiones, ¿verdad? Por el Consejo. ¿Qué serían? Cuestiones de procedimiento. De procedimiento. ¿Y las otras? De más cuestiones. De más cuestiones. De más cuestiones. Súper. Bien, creo que ahí nos vamos a ir quedando con este. Para mientras, ¿verdad? Pero quería que hiciéramos como ese ejercicio. Voy a volver aquí. Para volver ahí donde está Mercedes. Yo creo que ya puedo proyectar aquí Mercedes. Vamos a ver. Déjenme ver si puedo poner mi presentación. Sí, ya está acá. ¿Y pueden ver ahí la presentación? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Gracias. Bien, ya se quedó esto aquí trabado, pero mientras voy a volver entonces a esta parte, ¿verdad? ¿Alguna duda sobre la integración, votación y la naturaleza del Consejo de Seguridad? La verdad creo que vamos a tener que leerlo despacito para asimilarlo mejor, porque sí está y está claro, pero todo no se nos quedó, al menos a mí no se me quedó. Pero al volverlo a analizar, recordaré sus palabras de cómo lo explicó. Gracias. Sí, requiere repaso. Miren, es complicado ustedes. Y obviamente todos nosotros, desconozco si hay algún compañero que trabaje para algún ente de este tipo, pero no estamos en el día a día con esto y eso hace que se nos vaya olvidando, ¿verdad? La práctica al final, como dicen, es la que hace al maestro definitivamente. Entonces, no se preocupen, hay que irlo leyendo y repasando de a poco. Y como dice Mercedes, por eso les hago como ese ejercicio para que ustedes vayan tomando, ¿verdad? Y lo vayan haciendo. ¿Dónde está la sede del Consejo de Seguridad? Nueva York. En Nueva York. ¿Y tiene que haber algún representante siempre de estos estados o no es necesario? Permanentes tienen que estar. Tienen que estar siempre. Fíjense que, a ver si saben, ¿Guatemala ha sido miembro temporal del Consejo de Seguridad? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que no, Liga. Lo dudo mucho. ¿Que no? Yo aquí, miren, estoy haciendo así pura ya subasta. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Gracias, Norman. Danilo nos dice sí. Sí, ya fue. ¿Quién más?
Yo digo que sí también. Sí, y de hecho, sí, en el gobierno del presidente Álvaro Colón, que sería más o menos hace como 11 años, miren qué rápido pasa el tiempo, Guatemala fue elegida por bueno, en este caso ya por la Asamblea General, ahorita vamos a ver el procedimiento, para formar parte de los miembros temporales del Consejo Nacional de Seguridad. Hace algunos años, no mucho, estuvo peleando con Costa Rica y Venezuela, si no recuerdo mal, porque tienen que ser 2 representantes de Latinoamérica y Guatemala quedó fuera. Pero en aquel tiempo, Guatemala entró junto con Pakistán y Marruecos para ser miembros temporales, entre otros, ¿verdad? Por supuesto. Pero lo que estaba en auge en ese momento para conocer en el Consejo de Seguridad era, y lo vimos ayer, ¿se recuerdan? El reconocimiento de Palestina como un Estado a nivel internacional, ¿verdad? Que se le diera ese reconocimiento. Y yo veía, ¿verdad? Me puse un poco a investigar esa parte y la postura de Guatemala en su momento era que, pues obviamente ellos iban a regir lo que estuviera conforme a la ley y las disposiciones del derecho internacional. Sabemos que, pues, obviamente no se dio ese reconocimiento. Bien, voy entonces a volver a nuestra presentación. Solo que ahí estamos. También estábamos viendo nosotros, ¿verdad? Dentro de todo que cualquier estado también puede participar dentro de las reuniones del Consejo de Seguridad. Cualquier estado siempre y cuando sea invitado. Número 2, tenga interés en el asunto, ¿verdad? Y número 3, puede ser escuchado, pero no tiene derecho a voto. Y si yo soy uno de los estados que forman parte del Consejo de Seguridad, tendría que abstenerme de votar. ¿De acuerdo? Bien, logran ver siempre mi presentación, ¿verdad? Licenciada. ¿Sí? ¿Qué manda? Tengo una pregunta. ¿Qué requisitos se requiere para pertenecer al consejo? O sea, para ser miembro no permanente, o sea, temporal. Porque se me hace un poco ilógico que se supone que el consejo está para recomendar, velar la paz y la seguridad. Y se me hace ilógico que ni en su propio estado pueda tener esa paz y seguridad. Sí, y era lo que yo les decía ayer, miren que si fuera broma sería chistoso, ¿verdad? Porque al final, ¿saben ustedes? Y ahorita voy a volver, ¿quién me saluda? Porque no puedo ver ahí quién me estaba hablando. Helen. Helen, sí, muy bien, no, entonces sí está ahí. Estados Unidos y Rusia han sido los países que más han utilizado su derecho al veto. Y entonces, en vez de fomentar, digamos, acciones que generen paz, obviamente estas se hacen en base a sus propios intereses. La idea de tener miembros temporales y permanentes es equilibrar, pero al dejarles ese derecho al veto, ¿de qué me sirve tener 10 más si estos me van a votar todo lo demás, verdad? Fíjense que requisitos como tal, ellos podrán decir, bueno, que tenga programas de esto y que tenga programas de paz, pero básicamente no los hay. Primero, que sea un Estado miembro como tal, pero 2, que juegue ante los intereses que ellos también puedan tener. Volvamos al momento en el que Guatemala perdió, digamos, ese lugar en como miembro temporal del Consejo, Helen, cuando perdió contra, lo voy a decir perdió, digamos, porque no fue elegido, Costa Rica y Venezuela, hace unos años. ¿Qué me representa más? ¿Un Venezuela que tiene reservas de petróleo político? Y que en ese momento estaba en una controversia, iniciaba todo ese tema del declive o el declave de Venezuela. Y Costa Rica, un país que le conocen como la Suiza centroamericana, si lo quieren ver, que mantiene su democracia, o nosotros. Y sin demeritar a mi país, a quien yo de verdad no me quisiera ir nunca a otro país. Pero entonces son cuestiones muy políticas y de atención al momento que se está viviendo. Ojo, ¿quiénes? Y aquí viene otra vez el mismo tema que usted me dice, Helen, y concuerdo totalmente. Dentro de las funciones del Consejo, ahorita las vamos a ver, está el conocer a los candidatos o quienes quieren postularse para ser miembros temporales.
Ellos conocen, presentan, digamos, sus programas de desarrollo, de apoyo que pueda tener cada estado, y ellos son los mismos que recomiendan a la asamblea, estos sí, estos no, y la asamblea elige, pero básicamente son como juez y parte, si lo queremos ver así, ¿verdad? Entonces, yo sí no me aparto de Helen en que tienen esa función, y yo hacía el chiste siempre desde que iniciamos de que, bueno, son los que deciden sobre el tema de guerras y son los que más guerras hacen a cada rato, ¿verdad? Miren Rusia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pero no les quitan ese lugar permanente porque ellos son fundadores y por las potencias que son y el tema que manejan, ¿verdad? No sé si por ahí, Helen, pero requisitos como tal, no he encontrado, la verdad, yo quise buscarles para hoy, pero no encontré. No sé si a lo interno, porque tienen un reglamento, ese sí, donde eligen a su presidente. Voy a buscar por si tenemos, digamos, alguno en específico y poderlo proyectar para la siguiente clase. Pero básicamente la mayoría son electos por temas de intereses políticos. ¿Vamos hasta ahí? Sí, licenciada, gracias. A usted, Helen, muy amable. Bien, entonces creo que vamos por ahí. Vámonos a la siguiente. Aquí unos datos importantes, era lo que le decía yo a Helen. Tienen su propio reglamento, ¿verdad? Cómo se van rigiendo. Ellos se rigen. Ojo, la ONU se rige, pregunta de examen, por la Carta de las Naciones Unidas y también, o conocida como Carta de San Francisco. La Asamblea General se rige por la Carta de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad se rige por la Carta de las Naciones Unidas y su propio reglamento. Ellos tienen su propio reglamento y tienen un presidente que es rotativo. ¿Puedes repetirle? Sí, cómo no, con gusto. Voy a ir desde el principio. ONU se rige por la Carta de las Naciones Unidas. ONU en general, con todos sus órganos, o también conocida como Carta de San Francisco de 1945. Luego vamos a Asamblea General, se rige por la Carta de las Naciones Unidas o Carta de San Francisco. Si vamos a ver el Consejo se va a regir por la Carta de las Naciones Unidas, pero también por su propio reglamento, para que lo tengamos en cuenta. Por eso es que muchos dicen que el órgano más importante de la ONU es el Consejo, y yo pues tengo tal vez un poquito de inclinación a creer que sí, aunque quien nos representa a todos es la Asamblea. Y en el sentido de que este tiene fuerza coercitiva, digamos, sobre los otros estados que se comprometen con determinadas obligaciones. Y tienen un presidente que es rotativo. ¿Vamos hasta ahí con eso? Sí, Lisa. Por eso les decía yo que yo quería darles como terminar hoy la ONU, pero creo que con esto hoy nos alargábamos porque es un poco confuso a veces. Mercedes tiene razón. Bien, ¿y las funciones? Esas también las van a ver en la carta, por favor, creo que están del 27 al 32, si no estoy mal. Ahora les digo. No, del 23 al 32, ahí está el consejo para que lo podamos ver. Entonces, funciones. Mantenimiento de la paz y seguridad internacional. Esa es su función principal. Ojo, función principal, mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Otra de las funciones, conoce en primera instancia, y aquí era donde yo les decía, la admisión de nuevos miembros, que deriva de la pregunta que nos hacía Helen, ¿verdad? Y súper bien, Helen, gracias ahí por el aporte y traerlo. Ellos, digamos, yo me quiero constituir, yo llego primero con el consejo. Si ellos no conocen y no recomiendan a la asamblea, entonces ahí ya no podemos participar, ya nos fregamos los demás estados, ¿verdad? Luego de conocer, recomienda a la Asamblea General como otra de sus funciones la admisión de nuevos miembros. También, y miren qué importante, y ahí vuelvo a traer a colación, por eso yo sí creo que, como dicen algunos teóricos, es el órgano más importante de la ONU, porque elige también a los magistrados de la Corte Internacional de Justicia, junto a la Asamblea General. Ya vamos a ver cómo son electos cuando lleguemos en la siguiente clase a la Corte Internacional. Y también recomienda, vean esto, recomienda la designación del secretario, o sea, ahí está todo.
¿verdad? Todo el poder. Por eso todos los estados quieren formar parte, aunque sean temporales, ¿verdad? Y ejerce funciones de administración fiduciaria en zonas estratégicas, donde esté la Organización de Naciones Unidas, es decir, maneja como recursos económicos de diferentes estados. Hay fondos como tal, ahí vamos a ver el consejo fiduciario también en la siguiente clase. Bien, pregunto, ¿dudas sobre este tema? Por favor, pregúntenme ahorita porque sé de verdad que es un poco confuso y complicado. De igual forma, yo les voy a hacer llegar la presentación. ¿O estamos ahí? Momento sí, por lo menos en mi caso, y después de leer tal vez le hago algunas preguntas. Muy bien. Sí, con gusto, ¿verdad? Si hay dudas, pueden hacérmelas llegar, ya sea por el correo, con mucho gusto, yo los contesto, ¿verdad? O si ustedes entiendo que tienen algún grupo o algo así, pues tal vez ponerlas y pedirle favor a Mercedes, con mucho respeto, ¿verdad? Yo sé que ahí ando abusando de usted, si pudiera hacérmelas llegar, si hubieran más dudas para que nos quede claro. ¿Qué manda? ¿Quién nos está levantando la manita por aquí? Con mucho gusto, licenciada, estoy para servirle. Gracias, muy amable. ¿Alguien está levantando la mano? Pero no... Ah, sí, adelante, por favor, Fabio. Gracias, gusto saludarla. Como dijo la compañera Mercedes, tal vez en la próxima clase ya tenemos alguna duda, ¿verdad? Después de darle otra repasadita a esto. Y pues tal vez así como usted ha hecho últimamente, que siempre antes de iniciar la clase, pues damos un repaso de lo que se vio anteriormente, ¿verdad? Claro. Muchas gracias, licenciada. Gusto saludarla. Igualmente, para servirle. Sí, así lo vamos a hacer. Sí, por eso es que me gusta hacer como ese repaso. De verdad creo que es bien importante que lo hagamos ustedes. Y recuérdense, esto es porque estos datos, de verdad se los digo, van a venir en el examen, ¿verdad? Entonces, por eso me tardé y sé que fui repetitiva y hasta parecía que éramos niños, pero ahí está. Y por favor, vean este ejercicio que hicimos aquí, es súper sencillo, ¿verdad? Consejo de seguridad, miembros 15, 5 permanentes, 10 temporales que duran 2 años. Electos por regiones, ahí está el número por región, tienen derecho a voto todos y a veto solo los 5 permanentes, denominados también 5 grandes. Y hay 2 tipos de decisiones, de procedimiento y de demás cuestiones, y ahí estaban 9 votos afirmativos para que lo podamos ir viendo, ¿verdad? Podemos tener también invitados sin voz, con voz pero sin voto, y también hay otras condiciones como el hecho de que sean parte o tengan algún interés en el asunto. Y las funciones importantísimas, ellos conocen, recomiendan, eligen, ¿verdad? Entonces, yo sé que es confuso y que tal vez a estas alturas no es el mejor sistema porque, vuelvo a repetir, juez y parte. Bien, entonces nos iríamos quedando por ahí porque sé que tienen su otra clase. Fijo, vamos a repasar siempre esto para que no se nos olvide, y yo por ahí tengo ya la presentación. Esta no se las he mandado porque he venido trabajando sobre la misma, pero cuando ya esté o si gustan la mandamos, aunque yo me quede y la vayamos actualizando en cada clase, ¿verdad? ¿Preguntas o consultas? Solamente, Linda, muchas gracias. Feliz noche. Para servirles. Gracias. Que tengan buena noche, buen fin de semana. Feliz noche. Por favor, si van a la feria, para servirles. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Muchas gracias, Mercedes, por el apoyo. A la orden, cuando quiera. Gracias, muy amable. Que descansen. Feliz noche. Buenas noches. Aquí todavía me quedo leyendo sus chats. Bien, Edgar, pero el martes, aunque sea que es feriado, va a poder ir. Que descansen, que tengan buena noche.